Con Nico Massino la puesta en el aire, con Gaby Ventura que ya está grabando a todos los estudiantes que están presentes aquí en la mesa de Volver a Casa, en la radio de la Uni, que se van a ir presentando. ¿Cómo andan, chicos? ¿Chicas, todo bien? ¿Cómo va? Bien, todo tranquilo. Nombre y colegio no, sabemos que son de la Uni, sino nombre, ¿qué estudian? ¿En qué orga están también? ¿Quieren comenzar? Arranco yo. Dale. Yo soy Alejo, yo soy muy chiquito. Ah, vos tanto Alejo. en la militancia Sí. como en la universidad, o sea, yo arranqué este año. Ah, Ya bien. de una me metí en el Centro de Estudiantes de Sociales Sí. del Aluvión, y siendo miembro fui militando tanto en marchas como en la plena organización del estudiantado ante cada injusticia que se fue dando en el gobierno. Bien. Y de paso yo estudio ciencia política. Bien, bárbaro, de una. ¿Vos? Yo soy Agostina. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Yo estudio sociología, estoy en cuarto. Hace más o menos de que estoy en segundo año de la carrera que estoy militando. Ujú. Primero empecé en la mesa de soberanía alimentaria con la actividad del bolsón de verduras. Y después, bueno, fuimos generando ahí como un grupito de estudiantes. Somos estudiantes independientes, estudiantes de lucha sería como nombre. Está bien. Así que, bueno, y estuvimos Sí, no son todos. un centro, sino que es como una organización. Tal digamos. cual, una Bien. organización, sí, sí, sí. Perfecto. ¿Ustedes, chicas? Bueno, yo soy Nati, Ujú. estudio trabajo social, también estoy en segundo año y arranqué a militar el año pasado con lo que fue las asambleas. Bien. Como dijo Ago, yo también estoy en este grupo independiente de estudiantes que se conformó el año pasado, también formó parte de la mesa de soberanía alimentaria y nada, eso. Bien. Y vos, aluvión también, por lo que veo. Sí. Yo soy Giana, estoy cursando ya tercer año de ciencia política. Yo me uní al Aluvión el año pasado. Sí. Recién empecé la militancia de ese lado, que el interés por la política lo tengo desde muy chica, desde que recuerdo los 12 años me empezó a interesar. Wow. Pero la militancia como tal la empecé a descubrir el año pasado, después de unirme al Aluvión. Y al toque me acuerdo que entré al Aluvión y a la semana hubo una marcha y yo ya estaba marchando. Qué hermosa. No tenía Muy ni bien. siquiera remera como la que tengo ahora, pero me habían prestado una y yo ya arranqué a marchar, a hacer carteles y meterme todo en el ámbito político y de la militancia. Bien. Bueno, en tu caso, desde muy chica, ¿ustedes también de jóvenes militando o tenían ideas políticas pero no militaban? Yo apenas desde el año pasado Ah, también. bien. No militaba, o sea, no seguía una organización a pleno, pero Sí. si bien a partir desde la marcha más o menos del 24 de marzo del año pasado, Sí. ya me empecé a formar ideológicamente, ya seguía un camino hasta ahí. Y sí estuve en el centro estudiante del secundario, por ejemplo, Bien. soy de Rivadavia, Sí. pero realmente no hubo una formación plena y un desarrollo hasta que llegué al centro de estudiantes. Bien, qué lindo. ¿Ustedes? Bueno, ¿vos serías la más grande o Sí, no? yo soy la más grande. Está bien, bueno, pasa. No, igual sí, yo también empecé a militar cuando arranqué la uni. La uni. Entonces no soy de pueblo, no había centro de estudiantes, nada, ya la abordé. Pero sí siempre me gustó igual discutir. Bueno, también desde que me metí en la carrera, qué sé yo, en la universidad se te abren como otras Sí, por supuesto. formas, digamos, sí. Sí, no solamente Sí, siendo cruzás- estudiante o haciendo la carrera, sino Sí, que hay... cruzás con mucha gente. Como que uno viene acostumbrado también a estar siempre con la misma gente, o Sí. encerrado en su círculo social, y en la uni, bueno, te abrís bastante. Ujú. ¿Y en tu caso, segundo año también? ¿Empezaste en la Segundo uni? año. Yo sí arranqué el año pasado, no tengo otra experiencia de militancia, pero como decía Lago, sí, siempre como que me gustó discutir en el colegio, en los espacios que se podía, pero como dice Lago, Ujú. la uni es el que te abre el espacio para la militancia, que creo que es lo más enriquecedor que hay Sí. en la universidad. Bueno, hoy en el Día de las Juventudes también, más Sí, allá de la marcha de también. mañana, es un día muy importante. 49 años también de la Noche de los Sí. Lápices, Sí, sí. un momento histórico para nuestro país. ¿Han hecho reflexiones? ¿Han hablado un poquito del tema entre ustedes o no? Sí. O con toda la coyuntura actual te lleva puesto a veces. No, viene totalmente vinculado. Hoy Ujú. en la asamblea se tocó el tema porque también venimos ya desde el año pasado y otros años con la Ujú. lucha del boleto educativo por su mal funcionamiento y nada, que es una lucha que también la estamos dando hoy y que está vinculada a esta lucha por el presupuesto también. Nada, así que es fundamental poder recordar ese momento y compañeros que dieron la vida
por lo que fue el derecho a tener el acceso al boleto educativo. Bien. ¿Cómo es estar militando hoy en este contexto, como estudiantes, como representantes de sus pares? Nada, Digo, capaz la chica que Yo creo que a día de hoy es muy interesante la cuestión de la militancia. Yo directamente no milito en un partido político, estoy mayormente en lo que es la universidad, pero Ujú. me parece que es una cuestión que al menos a mí como persona me empezó a formar más. O sea, yo me di cuenta de los cambios que hubo en mí entre un antes y un después del centro de estudiantes. Y a día de hoy yo lo veo como algo muy importante, la cuestión de la militancia, de estar presente, informado también, por una cuestión de que generalmente lo que discutimos es el futuro, ¿no? No solamente de la universidad, sino también a veces del mismo país. Yo lo pienso del lado más politólogo, ¿no? Ujú. Teniendo en cuenta más mi formación politológica. Yo lo veo bastante desde ese lado. La importancia siento que es constante en la cuestión de militar, siempre es importante, pero a día de hoy, viendo que muchos derechos de la población, del pueblo, se ven vulnerados, lo veo como algo que hay que reforzar activamente. Ujú. ¿Cómo ustedes? Si quieren agregar algo en ese sentido. Bueno, no, o sea, creo que para agregar es que por ahí venimos de un momento, bueno, que la pandemia, digamos, fue un momento que desorganizó mucho, Sí. Ujú. que rompió mucho la organización que se venía construyendo. Ujú. Digo, en el caso de la universidad, porque Sí. es donde estoy, pero me parece que en general, digamos. Entonces, bueno, volver después de eso sí es muy complejo y notás la complejidad al discutir con los otros estudiantes, al discutir entre las organizaciones también. Fueron años que, bueno, o sea, la militancia es un músculo y Sí. lo tienes Ujú. que ejercitar, digamos, y cuando no lo ejercitas, y viste, es Se como- atrofia. Claro, tal cual, se atrofia. Entonces es volver de nuevo, sí, en esa. Y nosotros algo comentamos de que hoy se había realizado, bueno, lo mismo charlando toda la semana, ¿no? Pero que hoy hubo Sí. una asamblea. ¿Quién nos puede contar de lo que pasó en el campus? ¿Cómo se vivió eso como estudiantes? Bueno, nada, me parece, no sé si todos coincidimos, pero era algo que ya era necesario a esta altura del año, como tener ese espacio de encuentro y de poder discutir lo que viene pasando en la uni, que vemos que este año se planchó un poco ese movimiento. Y que nada, que pudieran participar los gremios de la uni, gremios por fuera, de otro sector del trabajo, y estudiantes. Estuvo muy zarpado en ese sentido de poder organizar lo territorial, la lucha acá, que se viene dando también a nivel nacional, pero nada, eso fue muy importante y nada, discutir sobre la universidad que se quiere construir, Sí. bueno, sobre la crisis y que somos parte de un plan sistemático que viene Ujú. nos viene empobreciendo como clase trabajadora a los estudiantes, a los trabajadores de la uni, y que nada, es que es fundamental darnos esta discusión y esta organización para poder Sí. llevar y poder debatir y oponernos ante esto. Ujú. ¿Y se puede interpelar al resto de los estudiantes también con esta situación? ¿Saben lo que estamos viviendo el resto? ¿Ustedes se lo comunican? ¿Cómo lo reciben ellos? ¿Cómo lo ven? Yo lo que veo mucho, Sí. yo como recién empezado, Ujú. es esa cierta, como que cierta falta de interés, Claro. una especie de proceso de desinteresación que tienen los estudiantes, que no ven ya una comunidad o un espíritu universitario, sino más bien entran a la uni, hacen lo que tienen que hacer y se van. Y en parte eso viene ya desde un proceso bastante deshumanizante de no poder ver al otro. Claro. Y es algo incluso que se tomó, se charla varias veces, siempre se charla esto, pero en la asamblea también, sobre todo se charla. Entonces, en ese momento, donde realmente tenemos que pensar qué hacer, me parece lo fundamental es también recordar quiénes somos Sí. y por qué estamos acá y cuál es nuestra lucha. Y de esa forma ir sembrando en los otros ese mismo interés. Porque al fin y al cabo, ante las crisis
ante las políticas de crueldad que se estuvieron dando, es fundamental saber que tarde o temprano uno a eso le puede llegar. Sí. Y cuando pasa eso, por más que esté totalmente desinteresado del tema y le llega, hay que estar abierto hacia ese compañero, hacia ese estudiante que en este momento quizás no tenga ese interés. Sí, porque además también hemos visto desde hace 2 años a una universidad que está golpeada, que se profundiza, inclusive desde el Estado Nacional, del Gobierno Nacional, y vemos por momentos que hay un grupo que sí va reaccionando, va empezando a andar, va militando, pero que a veces cuesta que algunos otros entiendan la situación que está atravesando el sistema universitario nacional, ¿no? Uh-huh. Como que es complejo, pero y el villamariense creo que ya lo ha empezado a palpar también, ¿no? Lo que estamos viendo, además en Villa María, no solamente lo que pasa dentro de la universidad, ya, sino afuera de la universidad y la injerencia que tiene nuestra universidad en nuestra ciudad. Creo que es importante destacar este laburo que vienen haciendo ustedes, pero que también hay que tratar de hacerle entender al otro que vienen por nosotros, vienen por ustedes, digamos, al fin y al cabo, ¿no? Para que la educación deje de ser un derecho de cierta manera. Eso es lo que pareciera. No sé cómo lo ven ustedes. Sí. Habla. No sabemos como quién quiere hablar primero. Habla. Sí, de una. Sí. No, creo que una de las cosas que se discutió hoy en la Sí. asamblea fue justamente con respecto a eso. Y abrir un poco la discusión, o sea, mañana no solamente el sector universitario, Claro. digamos, va a movilizar, Sí. sino que hay también convocados gremios, trabajadores, de todos los sectores, que están también viviendo el ajuste. Sí. Salario mínimo vital y móvil de septiembre es de 322.000 pesos, Sí. Son 1.600 pesos por hora, entonces como que es toda una locura, digamos. O sea, el golpe al salario del trabajador es, pero para todos para todos los rubros, digamos. Hemos hablado también eso con otros gremios, con otros trabajadores de otros sectores, y bueno, por ahí un poco lo que vemos es que también es toda una situación en base a el sistema de endeudamiento que está habiendo, Sí. el endeudamiento sistemático del pueblo. Lo hemos discutido también en la asamblea y con otros, y toda esta cuestión del déficit fiscal, del equilibrio fiscal, Sí. y después tiene como su base en eso, digamos, en que al final nos terminan endeudando, y que cuando ves lo que tenemos que pagar en intereses de deuda, el del equilibrio ya no existe prácticamente, Sí, no existe. y lo estamos pagando nosotros, lo está pagando la salud, los jubilados, la educación, todos los trabajadores, y después, el vínculo directo que tiene con la universidad, porque los sectores que están en crisis industriales y demás son sectores de donde después nosotros ejercemos nuestro laburo. Es claro. Entonces tenés, ponele, en la Universidad Nacional de Villa María, una licenciatura en alimento, por ejemplo, y después tenés la suipachense acá, que Claro. Sí. está en conflicto. Tenés, por ejemplo, la UTN, ingenieros químicos, ingenieros industriales, y después tenés ATE con su conflicto con fábricas militares del año Sí, pasado, también. que te decían, ¿por qué el estudiante va ahí? Como que no, o sea, sí, digamos, esto ¿Cómo es que el no? lugar donde después Sí. te vas a insertar. Entonces, al final, terminás como unificando bastante las luchas también, si lo ves de ese lado. Sí, porque es un engranaje. Tal cual. Sí, es inseparable. Sí, la muy lucha. difícil. Por eso también como comparto lo que decía Agos, esa articulación como que es fundamental, y como a veces es difícil explicar por qué esa vinculación Sí. o entenderla, y es... Che, ¿y esta situación económica está impactando también en el estudiantado? ¿Cómo lo ven ustedes? Uno A eso eso- digo, con becas Sí, bueno. congeladas de 30.000 pesos nomás, que es irrisorio. Me ¿no? uno antes que respondan Sí. a eso, porque también justo que estaba pensando una reflexión en ese sentido que salió hoy en la asamblea sobre aquellos estudiantes que se ven imposibilitados incluso de cuatrimestre a cuatrimestre poder Claro. seguir dentro de las aulas. Ujú. Digo, a eso Sí. que decía Matías, sumar esa reflexión también. Yo en mi caso, en mi curso tenemos varios estudiantes que son trabajadores. Sí. Y hay uno, por ejemplo, que tuvo que dejar de cursar, o sea, no dejó la carrera ni las materias, pero no le coinciden los horarios y no tiene esa posibilidad de ir todos los días a las clases.
a lo mejor hacer todos los parciales para poder regularizar la materia, hacer los prácticos. Y lo vemos cada día más. La gran mayoría de al menos los compañeros que yo conozco trabajan, tienen al menos un trabajo y siempre está esta cuestión del precio para comer en el comedor. Claro. O también, por ejemplo, no, pues tengo que pagar el alquiler. O sea, esas discusiones también se dan dentro del aula y lo demuestran los mismos estudiantes, esas como angustias que ellos tienen por la situación económica y por la cuestión de mantenerse si es que no son de Villa María y tienen que viajar todos los días. También la cuestión del boleto educativo a veces no la consiguen o no funciona bien, entonces tienen se les suma otro nombraron gasto. una situación en el sentido de que este cuatrimestre tienen que volver a hacer el trámite, ¿verdad? Sí, se tenía que volver a hacer el trámite y bueno, había algunos que tenían la dificultad de que no les llegaba el boleto, a otros sí les llegaba, a veces creo que los viernes no cubre, si no estoy equivocada. Yo, por ejemplo, curso los viernes y tengo una compañera que no viene el viernes. Entonces, eso se discute en las aulas. Siempre se discute en las aulas, o al menos yo lo escucho en las aulas. Bueno, y pensemos eso también como lo que vemos, porque cuánto de todo eso realmente no está o no lo vemos. Sí. En sentido de cuántos estudiantes o compañeros no pudieron llegar a la universidad. Claro. Porque puede ser por el tema del BEC o puede ser porque simplemente el viaje es muy costoso o tiene que trabajar. Entonces nosotros dentro de la universidad y dentro de toda la comunidad podemos ver bien los problemas Sí. ahí en la propia aula. Pero ¿qué pasa con los chicos que ni siquiera podemos conocerlos? Con los compañeros que están en otro pueblo o que por problemas de la infraestructura incluso, porque se ha frenado, no ha podido llegar a acceder hasta un derecho tan común, tan corriente como es la propia educación y el desarrollo académico de uno mismo. Sí, como sumando un poco lo que Sí, decían dale. ellos y volviendo a repetir, nos vemos afectados por este plan de endeudamiento que van los recursos que deberían ir destinados a salud, educación, al pago de intereses de deuda y que eso afecta directamente en nuestras condiciones de vida. Nosotros ahí tenemos una sistematización que es lo del ABC, que llamamos, que es alquileres, becas / boleto y comedor. Que eso es el piso que necesitamos para poder ingresar, permanecer y egresarnos y que hoy no nos está alcanzando y lo que dicen los compañeros, muchos tienen que dejar la carrera porque además somos trabajadores y precarizados como todos. Y nada, se ve mucho eso de compañeros que tienen que dejar o que ni siquiera pueden ingresar a la uni. Sí, en números, lo del ABC son más o menos 480.000, 500.000 pesos al mes que necesita un estudiante. Como Eso base. necesita Sí, para estudiar. como base. Sí, que Como para base. alquilar, Claro. comer en el comedor. Sí, un alquiler compartiendo, digamos, casi te Tal cual, sí. y viajar. Porque además sumarle los servicios, etcétera, vivir. Sí, Sí. Sí, Sí, como muy difícil. base. Sí, y sobre todo si venís de afuera, mucho más difícil. Bueno, Sí, vos claro. dijiste que era de la Borda, por ejemplo, no sé el resto si son de acá, Eso de acá. de otro Pero lado. somos todos de acá, ¿o no? Yo vivo en Villanueva, pero más o menos. Ah. Sí, sí, son de acá. Cuenta como de acá. Son Me nuestros. cuento como acá, sí. Obvio que sí. No, le quería preguntar algo Sí. sobre la universidad pública y sus historias personales. Digo, si no existiera esta universidad, ¿ustedes podrían estar hoy estudiando? ¿Qué me pueden contar en ese sentido? No, probablemente no. Incluso yo al inicio, cuando estaba decidiendo, estaba entre ciencia política y relaciones internacionales. Ujú. Relaciones internacionales iba a tener que hacerlo en Córdoba. No podían mantener un departamento en Córdoba, o al menos hubiera sido muy complicado. Y además sería en la Universidad Católica, que es privada. Sí. Incluso habíamos empezado a averiguar por una beca para poder cubrir un poco la cuota. Pero bueno, también se sumaría la cuestión transporte, mantenerme sola. O sea, probablemente mis padres me hubieran ayudado, obviamente, pero igualmente hubiera sido difícil. Y yo la verdad es que después vi que estaba acá Ciencia Política, me inscribí y bueno, realmente a mí me encantó la carrera y además con toda la cuestión de empezar a militar en el aluvión, fue también como un giro de decir si lo decidí bien, pero yo creo que en mi caso hubiera sido muy difícil que pudiera estudiar o me hubiera llevado a lo mejor un gran esfuerzo poder mantener un estudio sin la universidad pública.
¿El resto? Sobre la universidad pública y su familia. Sí, su familia, no sé si Si ustedes... tienen graduados en la familia. Claro, padres profesionales y eso. Bueno, en mi caso no. Bien. Hay pocos egresados de como de la rama principal familiar de mi familia. Mi hermana, que todavía no se recibió, sería la primera egresada de la universidad, y después mi otra hermana melliza y yo. Pero no, mi vieja modista y mi papá trabajando en una cooperativa agropecuaria, así que no podría claramente, hasta es complejo estudiar viviendo acá, Sí. porque sí o sí también tenés que trabajar, tenés que mantenerte de alguna forma, así que no habría posibilidad si no. ¿Ustedes? No, bueno, yo en mi caso, eso, vengo de la Borde. Mis papás sí pasaron por la universidad pública. Mi papá no terminó porque le agarró en 2001, entonces tuve que elegir entre o estudiar o trabajar. Y bueno, Mira que como tenía laburo, ¿no? Podemos hacer comparaciones Tal también, cual. ¿no? Hay algunas personas que son los mismos. Sí, los mismos. Sí. Él estudiaba en Córdoba, laburaba en una mutual ahí, y bueno, la mutual eran 30, echaron a todos, quedaron 5 nomás y quedó él. Entonces dijo, no, bueno, me quedo laburando porque si no me van a rajar, Claro. y dejó de estudiar ahí. Y mi mamá sí es licenciada, pero no ejerce, o sea, porque bueno, eso no, por cuestiones de la vida terminó no ejerciendo, así que full laburantes de todo han hecho. Y a mí me mantuvieron hasta tercer año acá, y después arrancó mi hermana, entonces cuando empezamos a ver que se complicaba para las dos, empecé yo a trabajar. Claro. Así que seguramente sí, si no existiera acá la universidad, y en una privada hubiese sido bastante complejo, bastante. Y también no es la misma experiencia, hacer una privada virtual, ponele, podés hacer a distancia de tu casa, todo, pero... Ni cerca lo mismo. Pero bueno, es otra cuestión, sí. Sí. Nada. ¿Y el más joven, Alejo? Este, El más nuevo, como dice él. Yo ya tengo a mi mamá, que es parte del mundo universitario, así Bien. que yo siempre tuve una cierta cercanía. Claro. Preguntándolo eso desde mi parte, no sé, o sea, capaz ahí, no sé, habría que ver. Yo me lo pregunto más desde el lado de mi mamá. Ajá. Si hubiera estado esa uni, o si estaría esa uni ahora, ¿cómo estaría mi mamá? Bien. Y claramente las condiciones serían totalmente distintas. Tanto para mí como para mi mamá, la universidad nos abrió un mundo lleno de posibilidades. Claro. Y es realmente hermoso. Me gustó mucho esa pregunta, y estaría bueno que realmente cada estudiante se la hiciera. ¿De dónde Si viene? no estuviera en la uni, Claro, podría estudiar, si tuviera las oportunidades. Sí, realmente es así. Es bueno a veces frenar y preguntarse, ¿no? Sí, también, pensarse sí. a dónde estamos, ¿Dónde de estamos? dónde venimos. Bueno, hoy alguna compañera, creo estudiante, propuso esto de interpelar también a quienes están en las aulas, digo, ¿no? Preguntarnos en las aulas, en las oficinas, en los espacios de trabajo, digo, ¿no? Más allá del claustro estudiantil, el docente, el no docente. Sí. Voy a traer mi pregunta, la de los espacios culturales, pero la voy a adaptar a la marcha universitaria. Pues siempre yo cuando hay propuestas culturales le pregunto a los artistas por qué hay que ir a los espectáculos. Ujú. A los estudiantes universitarios que hoy nos visitan le pregunto por qué mañana tenemos que estar en las calles defendiendo la universidad pública. Yo considero que tenemos que salir todos, no solamente el estudiantado, docentes, no docentes, porque es una cuestión, como hablábamos recién, nos interpela a todos, no solamente a los estudiantes. Y reitero un poco lo que dije al principio, es una cuestión de decir sobre nuestro futuro, nuestros derechos conseguidos con el tiempo. La educación tiene que estar disponible para todos, es lo que permite que nosotros podamos ascender socialmente. Así que yo creo que es muy importante salir a defenderla. Además, la educación es algo que le da prestigio a nuestro país. Nuestro país se destaca por la educación pública. Entonces me parece que no hay que dejarla caer, al contrario, hay que sostenerla y hacer todo lo posible juntos, colectivamente, no de manera así individualizada, porque lo que vemos hoy, al menos yo lo veo, hay mucha individualidad en toda la sociedad, no solamente en Villa María, hablo también a nivel nacional, y la idea es estar unidos de manera colectiva para poder sostener y apoyar la educación pública que, como recién decían compañeros, abrieron muchas posibilidades en sus vidas. Entonces, ahí está la importancia.
Sí, obvio. ¿Alguien quiere agregar algo? Que vayan. Claro. Que no dejen de... No, Vayan. sí, o sea, me parece que estuvo muy bien lo que dijo mi compañera acá, pero nada, eso que además genera como espacios de organización muy importantes que son muy necesarios y nada, eso, de la uni que esté cada vez más al servicio del pueblo, de que Sí. todos puedan acceder y que hay que luchar por eso porque hoy realmente no se está pudiendo y nada, lo enfrentaremos con organización. De acuerdo. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más. Si querés hablas vos, si querés Yo, nomás dar, yo lo que veo es un proceso histórico en donde cada vez más los derechos conquistados y las instituciones conquistadas las hemos ido perdiendo. Sí. Con quienes creíamos que eran compañeros nuestros, no sé de qué ideología serán, o contrarios incluso, hemos como cada vez dejándolo más de lado a todo eso, y creo que es fundamental recuperar lo que es nuestro. Y así como son nuestras las instituciones y así como son nuestros los derechos, son también nuestros sueños. Claro. Como es así también el futuro de cada uno de nosotros. Entonces creo que una marcha es fundamental para buscar recuperar justamente todo eso que perdimos Ujú. o que se nos ha quitado. Y a su vez también poder darle un espacio a otro, al otro, incluso a quienes menos tienen. Sí, sobre todo. Chicos, gracias por venir. La verdad que ha sido un gustazo que hayan venido hasta la radio. Mañana se van a poder ver porque lo vamos a subir a YouTube también esta nota. Estamos en vivo por YouTube, además por 106.9, por fmuniversidad.com.ar. O sea, hay miles de alternativas para escucharnos o para vernos. Mañana vamos a estar presentes también en la marcha. Vamos a estar transmitiendo en vivo, porque justo es la hora del programa, ¿no? Nosotros comenzamos a las 18, así que Así vamos que no a me estar esquiven, haciendo una transmisión en vivo. Sí, porque el movilero va a ser Gaby, se va a vestir de movilero y va a estar transmitiéndonos todo lo que pase en esta gran marcha de las dos universidades villamarienses que van a estar mañana y de todos los ciudadanos, de todo el pueblo de Villa María y de la región, porque villanovenses también se tienen que acercar y de toda la gran región, que son muchos los que vienen a estudiar a Villa María. Esperemos que algunos, que sus familiares también se puedan acercar, ¿no? Sí. Sí. Ya lo dijimos varias veces, lo vamos a decir de nuevo antes del final, pero la convocatoria mañana, desde las 18, allí en el rectorado, para empezar a marchar 18:30, en el rectorado de nuestra UNBM. Sí. Recordar, como lo hablamos ayer con Gaspar Sena, que la UTN convoca a las 17, van a marchar desde allí, también desde la UTN en columna hacia el rectorado de la UNBM, donde vamos a estar estudiantes, docentes, no docentes, graduados, el equipo de gestión, la comunidad en general y también otros espacios que se van a sumar a nuestra convocatoria. Exactamente, porque la universidad se defiende. Ujú. Y no es en contra de nadie, es en defensa de la universidad. Santiago Motorizado, La Revolución. Gracias, chicos.